estos que vamos a ver son algunos rasgos del personalismo. ¿Okay? Recuérdense que el personalismo viene como a hablar de diversos temas que en esa época no tenían como mucho desarrollo o no se habían abordado con profundidad. Y entonces vamos a ir viendo algunos de estos temas. Hoy vamos a ver el giro personalista y la estructura de la persona, la estructura biológica, psicológica y espiritual. Ya se lo vamos a ir viendo. Pero bueno, lo primero es el giro personalista. Que el giro personalista, ¿cuál es el primer giro personalista que hay en la historia de Occidente o en la historia de filosofía? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué quiere decir eso de giro personalista? Bueno, el cristianismo está ahí. Pero, o sea, una cosa interesante con San Agustín, la filosofía de San Agustín, que la vamos a ver un poco hoy, él ahí, o sea, todo parte de esa conversión que él tiene y él ya empieza a buscar la verdad como un ser personal. O sea, ya no es un ser racional que está buscando la verdad, ¿okay? Sino que es un ser personal que está buscando la verdad. Entonces, claro, ahí hay un tema interesante que importa la verdad, pero también importa él. O sea, él también se convierte en un problema para sí mismo. Entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? Entonces las confesiones es como ese encuentro personal que él tiene con Dios, ¿no? Ese es como el primer giro personalista. Fíjense que en la modernidad también hay como una necesidad de reivindicar el tema de la subjetividad. Pero, bueno, aparece el cogito cartesiano, pienso luego existo, el yo trascendental de Kant y de Husserl, el hombre marxista, el superhombre de Nietzsche, pero esa subjetividad olvida a la persona. O sea, no llega al centro no llega al centro del hombre, ¿no? De la estructura del ser humano, que es la persona, sino que sencillamente entra como una especie de subjetividad, pero que es un poco difusa, o que es un poco así como general, ¿no? Como bueno, ya vamos viviendo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hace San Agustín? Mira, ya va, el hombre tiene una interioridad que es concreta y que es personal, y que es única. Entonces, claro, ahí ya está yendo a otra, o sea, el idealismo muchas veces se queda como una subjetividad como etérea, ¿no? Que no tiene como sustento propio. Entonces, claro, con San Agustín entendemos, mira, es en la persona, ¿ok? Entonces, con el giro personalista, la persona aparece como alguien irrepetible, la filosofía moderna busca reivindicar la subjetividad, pero no llega a la persona, y el giro personalista nos propone un cambio radical, pasando del sujeto racionalista anónimo a la persona irrepetible, un quién personal e irreductible en lugar de un qué de la naturaleza humana. O sea, ya pasamos del sujeto racionalista anónimo, que fíjense que quizás también estaba con el animal racional de Aristóteles, ¿okay? Bueno, y también como lo veían los modernos, también era un ser como, no importa muy bien quién era, sino que lo importante era que era racional, y se usaba mucho la razón, entonces desarrollaba bien su naturaleza, pero claro, eso no era suficiente, ¿no? Sino que el hombre es un ser único, es irrepetible. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes qué es la persona, ¿ustedes qué me dicen? O sea, ¿cómo definirían a la persona? O sea, ¿o cómo pondrían el concepto de persona que... Un ser que piensa, que razona, Okay, o sea, cuando yo te pregunto quién es Mario, yo respondo, Mario es un ser que piensa y razona. Bueno, Depende de la circunstancia. O sea, si me pregunto quién es Andrés, ahí no estoy preguntando qué, sino quién. Claro, ahí ya distinto la cosa. Si yo digo que Andrés es un animal racional, ¿ustedes están de acuerdo? Bueno, No. aunque entender que no, O sea, algo nos dice, pero claro, fíjense que o sea, la persona no se puede conceptualizar, porque es un quién. Ajá, ¿por qué? bueno, hay varios conceptos y dependiendo de qué vista lo veamos, pero el concepto de persona, por ejemplo, para las ciencias políticas, tiene dos concepciones. La primera es un ser que tiene derechos y obligaciones. Todo ser que tenga derechos y obligaciones es una persona. Por lo tanto, la definición normal de persona jurídica y persona natural. Persona natural son todos los miembros de la especie humana. Y persona política, todos los seres que pueden tener derechos y obligaciones. Por lo tanto, una empresa tiene derechos y obligaciones, es una persona. Y la otra concepción es
todo ente que se relacione con otra gente. Mira, entonces, si algo se relaciona con otro ente, ya automáticamente es una persona. Y se diferencia, perdón, se conoce a sí mismo diferenciándose de los demás. O sea, el hecho de ser diferente de la otra es quien te dice que eres. Por lo menos esas son las dos cosas que Ok. se aprende. Bueno, y también fíjate que los griegos hablaban o sea, que viene del término prosopón, que era la máscara que usaban en el teatro griego, y era como una persona que tenía voz propia. Entonces ahí van dándose como conceptos que van ayudando a esclarecer el concepto, pero claro, no es que no es un concepto, ¿no? Sino que es una realidad mucho más rica, porque claro, el hombre, además de ser sujeto de derechos y obligaciones, es un ser que ama, que es amado, es un ser que piensa, que no sé, o sea, tiene muchísimas cosas. ¿Ah? Bueno, que siente, que escribe una historia, es un ser biográfico, narrativo, o sea, es que hay muchas cosas. Entonces cuando intentamos conceptualizarlo o ponerlo como un qué, eso puede ser un problema, que era un poco quizás la crítica que hacía Descartes, ¿no? Como mira, ok, muy bueno que busquemos, pero ¿dónde queda en todo esto la persona que piensa, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que el tipo se va por otro lado, pero eso, o sea, no llega a lo personal, sino que se mete en lo subjetivo y se termina cayendo en el racionalismo, ¿no? Un tema de pensamiento, ¿no? De pensamiento pensado y tal, y no vamos a la persona. Entonces, en San Agustín es muy interesante su historia. Él nace en 354, es hijo de Santa Mónica y también de un pagano, y entonces, claro, ya ahí conecta dos tradiciones que son muy interesantes. Y él dice que, bueno, en su libro La vida beata, él dice que todos estamos buscando como nuestro puerto seguro. Entonces dice que hay algunas personas que se montan en ese barco, que se pierden por el mar, y hay otras que con el que se identifica, que llega un momento que a pesar de las dificultades ve su dulcísima patria y una señal que guía su camino. Bueno, que fue un poco lo que le pasó a él, ¿no? Pero entonces todo su recorrido existencial es en busca de ese puerto seguro. Entonces empieza con la filosofía, con el conocimiento, que empezaba a encontrar la verdad en el conocimiento, y después San Agustín, entre búsqueda y búsqueda, llega al maniqueísmo, que le hace caer un poco en el materialismo, que conciben el bien y el mal como dos sustancias, tal, ahí no hay como mundo de las ideas, no hay... Y finalmente llega la fe. No, esto es como poner un ejemplo de cómo hay un giro personalista, que es como el cambio del qué al quién. O sea, ya no se ve la persona como un qué, sino un quién. Y finalmente lo consigue en la fe, ¿no? Que él dice, mira, por la razón es muy difícil que lleguemos, nada más por la razón es muy difícil que lleguemos a la verdad. Tiene que haber el tema de la fe. Entonces, él va a conocer a Plotino, que Plotino hablaba del mundo de las ideas porque era neoplatónico, pero Plotino hablaba de una interioridad universal, ¿no? Decía que, hablaba como una conciencia universal, así como Hegel. Pero en cambio, él va a decir, los hombres admiran las cumbres de las montañas, las vastas aguas de los mares, las anchas corrientes de los ríos, la extensión de los océanos, los giros de los astros, pero se abandonan a sí mismos. O sea, esa interioridad universal la cambia por la interioridad del hombre concreto. Ok, ya va como, mira, esa verdad la voy a encontrar dentro de mí, en la relación con Dios, en la relación con otro ser personal. Entonces el giro personalista viene con esa conversión, que dice Jasper, que es otro filósofo, el supuesto básico del pensamiento agustiniano es la conversión. Solo en la conversión se transforma la fe en certidumbre no necesitada de nada, que no puede ser comunicada por su doctrina, sino que viene concedida como un don de Dios. Y también vemos que hay un encuentro personal, ¿no? O sea, el hombre se encuentra con un ser personal que lo saca del anonimato existencial. O sea, San Agustín empieza a ser un problema para sí mismo, y él empieza a cuestionarse, ya va, ¿quién soy yo y a dónde voy? O sea, fíjense que ya la pregunta no es como la filosofía griega, que lo importante es, descifrar el orden de la naturaleza, sino que además de descifrar ese orden, yo, ¿qué papel juego en ella, no? O sea, ya este tipo se está planteando, yo en todo esto que estoy llamado a hacer y ser. La filosofía antigua, lo importante es lo que se busca. El foco está en el objeto del conocimiento. Y San Agustín, en cambio, se convierte en un problema para sí mismo. A partir de su conversión, Agustín busca la verdad más como ser personal que como ser meramente racional. Ante esta verdad, la vida de la persona, su yo, es interpelado y se pregunta especialmente quién soy y a dónde voy. Que dice Julián María que esas son las preguntas como básicas de la filosofía.
quién soy, a dónde voy. Pero bueno, fíjense que ya no es nada un planteamiento, ya que esto está como... Pero sí, o sea, se ve la diferencia entre buscar la verdad como ser racional y como ser personal. O sea, porque el ser personal también usa la razón, pero nada más buscarlo desde el intelecto, creo que hay cosas ahí que quizá faltan. O sea, como ser personal te encuentras con Dios persona, ¿no? Como ser racional quizás te encuentras con Un ente. un ente, sí, pero es que eso no te explica todo, ¿no? O sea, quedas como un poco a la deriva. Entonces, Julián Marías, en ese libro de Mapa del Mundo Personal, él dice que uno puede funcionar en 3 planos distintos. Hay gente que funciona en el plano social, que es la persona que está pendiente de los roles, de las funciones, de cómo funciona el sistema, el entramado de la vida en sociedad y las expectativas que conlleva. Entonces es gente que está, siempre buscando aparentar o buscando como ser aceptado por la sociedad. El plano psicológico, que se mueve por estímulos-respuestas, quizás hoy nos movemos a veces mucho en eso, y el plano personal, que es el plano propiamente de la persona, ¿no? Que ahí entra el tema del encuentro, la relación, la familia, ¿no? Que cuando un niño entra en una familia y lo reciben como un ser único e irrepetible, ahí se mueve en el plano personal. Pero ¿qué pasa cuando el niño lo que le das es una tablet? Ahí ya desaparece el plano personal y ya se mueve en otra cosa, ¿no? Pero vemos que esto a veces uno dice, como estamos 2 personas reunidas, aquí siempre estamos en el plano personal, pero no necesariamente. O sea, a veces eso no hay verdadero encuentro, ¿no? Que el encuentro es otro de los temas que reivindica el personalismo. Entonces, con la ética pagana, vemos que ya lo más importante no es la virtud, sino que lo más importante es la gracia. O sea, evidentemente la virtud es importante, pero ya aquí la gracia pasa a un plano superior. Que a veces, esto es una discusión que a veces he tenido con algún tomista que me dice, porque lo importante en los jóvenes es que sean virtuosos, y si les cuesta nada que se pongan con lo típico, ¿no? Que pongan los codos, que pongan los codos y se pongan a estudiar. Entonces tú dices, mira, quizás si partimos de ahí, que el chamo nunca ha agarrado un libro, que el chamo le cuesta más de la cuenta o lo que sea, quizás podemos partir de algo previo, que es, no sé, la confianza en ese chamo, ¿no? Que él termina que es lo que hace que empiece otra vez la virtud. No sé, es que si uno parte del amor, creo que es un punto de partida más claro que el tema de la virtud, ¿no? Que a veces uno dice, una persona sin virtud, no sé, o sea, lo más esencial no es la virtud, ¿no? Sino que es la gracia. Cuando el hombre intenta vivir rectamente apelando exclusivamente a su propia fuerza, sin la ayuda de la gracia liberadora, resulta vencido por el pecado. Un poco eso también lo dice San Agustín. Entonces San Agustín descubre el yo en un encuentro personal, y también él dice que es el yo el que conoce, el que ama. O sea, ya empieza a entender, por ejemplo, no es mi intelecto el que conoce, sino que soy yo el que conoce. O sea, todas las facultades en el hombre tienen una unidad que es en la persona. O sea, no es que... Por eso quizás a veces los griegos pueden caer un poco en el intelectualismo, ¿no? Lo importante, es el intelecto que conoce y no sé qué, pero tú dices, no, es la persona que conoce. Y eso San Agustín lo deja muy claro. Él tiene un libro, ya no me acuerdo el nombre, pero ahí dice, el yo, el hombre no es un intelecto que conoce, una voluntad que quiere, sino que soy un yo que quiere, que conoce, que ama. Ya lo vamos a ver con la estructura de la persona. Entonces, Etienne Gilson dice que en San Agustín se descubre lo más profundo del hombre que conecta con lo más alto, que es lo mismo que va a decir Viktor Frankl, que ahorita lo vamos a ver, que es lo que dice en el libro de La presencia ignorada de Dios. No, pero fíjense que aquí, ya vamos a ver lo que decía Freud, que es lo contrario de lo que dicen estos 2 autores, y de hecho hay un filósofo que conecta a San Agustín con Viktor Frankl. Entonces vamos a ver el giro personalista en Viktor Frankl, que también es muy interesante. Ese no es Viktor Frankl, pero eso lo puso la inteligencia artificial. Entonces, bien, entonces Viktor Frankl. Por ahora estamos bien. O sea, San Agustín, giro personalista. ¿Se entendió qué es el giro personalista? ¿Qué es el giro personalista?
poder. Que está mirando desde la persona, no desde el ser, no desde el que es, sino de la persona como en sí. De la persona que puede sentir, que puede conocer, que puede saber. Ok. Por eso es como el paso del qué al quién. Que ve, Pero ahí es que eso es muy importante porque ya es como cuando partes de eso, o sea, ya la persona es como protagonista, no sé, ya tiene como una posición distinta en el conocimiento de la realidad. Que quizás eso es un poco lo que quiere la filosofía moderna. Como que mira, quiere posicionar al hombre sobre el dominio de todo, pero lo hace un poco mal, ¿no? Y por eso el racionalismo a veces no se queda nada más con el tema de la razón y no llega a lo más profundo del hombre, entonces se va un poco al mundo de la... y bueno, se queda en el tema del racionalismo. Pero, o sea, aquí es el hombre otra vez relacionándose con la realidad. Bueno, ahorita con Víctor Frankl lo vamos a ver. Bueno, como el ejemplo que te pone de San Agustín, pues, y San Agustín, buscando la verdad, se dio cuenta que la verdad estaba dentro de él, no ni un plano exterior, sino en sí mismo. Dios estaba en él. O sea, es un poco lo que dice. Bueno, y fíjate que también uno puede, o sea, yo no sé si eso existe ya, pero uno puede llegar como a la existencia de Dios, yo creo que a través de la existencia personal, o sea, del hombre buscando su identidad, ¿sabes? El hombre como buscando ese puerto seguro, que es un poco lo que hace San Agustín. Pues mira, es que el hombre cuando nace tiene unos padres que, bueno, uno los busca, entonces con ellos te identificas, pero no es como la identificación total, sino que tus papás te ayudan a identificarte con la paternidad superior, o sea, no sé, eso existencialmente hay cosas ahí interesantes. Entonces, en su libro Psicoanálisis y Existencialismo, dice Víctor Frankl que Freud se centra en la voluntad de placer. Él dice que hay una psiquiatría deshumanizada, ¿ok? Que nada más considera al hombre como una máquina que hay que arreglar los cables, o sea, ven al hombre nada más desde el punto de vista psicológico, pero no se han adentrado en el tema espiritual. O sea, fíjense que aquí ya es otra época, ya es otra cosa, pero está haciendo lo mismo que San Agustín. Como que mira, ya va, estás viendo al hombre como una caricatura. O sea, lo estás viendo pero incompleto. Entonces critica a Freud y le dice, bueno, Freud, muy bien los aportes que has dado, pero tú te estás centrando en la voluntad de placer. En Adler, que es el de la otra escuela de psicología, ahora se me olvidó, psicología individual. Ahorita no me acuerdo la escuela, pero hay tres escuelas de psicoterapia, que son estas. Otra es la de Adler, que se centra en el poder, y la de Frankl, que se centra en la voluntad de sentido. Entonces dice, Freud generaliza con el sexo, no diferencia lo psicológico de lo espiritual, Adler niega la autenticidad, todo está movido por lo individual. Ambas escuelas eran incompetentes ante lo espiritual. Entonces él plantea una psicología que parta del espíritu. Dice, hay que enfocar la existencia humana no solo en profundidad, sino también en altura, rebasando lo físico y lo psíquico, englobando el campo de lo espiritual. O sea que hay que partir del espíritu, que es la dimensión esencial del hombre. Y él va a decir que el hombre tiene tres dimensiones, biológica, psicológica, espiritual. Aquí ya entra la estructura de estas tres dimensiones. Pero dice que una cosa interesante que dice él dice que el núcleo de la dimensión espiritual es la persona, y que la persona nunca enferma. Bueno, eso creo que ya lo hemos visto antes, ¿no? O sea, cuando tú estás con una persona que sufre de esquizofrenia, pero que accedes a su núcleo interior, esa persona sigue siendo lo que está llamado a ser, y sigue siendo digna, y sigue siendo... No, es interesante eso que plantea. Pero eso de que la persona nunca enferma, quizás yo no estoy muy de acuerdo con él, y porque, no sé, me parece que la persona no es que está desligado del cuerpo, de lo psicológico, ¿no? Sino que es un todo. Entonces, pero bueno, pero él dice que la dimensión más profunda del espíritu es la persona, ¿no? Y que bueno, que ahí se encuentra el hombre consigo mismo y con Dios. Entonces, en la antropología de Víctor Frankl, vamos a ver, él dice que el animal es un ser fáctico, ya está hecho, ¿no? Ya está programado, ya se sabe qué va a hacer, y por eso tiene una existencia cerrada. O sea, el animal no tiene por qué desarrollar su existencia, sino que sencillamente va a hacer lo que tiene que hacer, lo que le dice su instinto. Y en cambio el hombre es un ser facultativo, o sea, tiene unas facultades con las que tiene una existencia abierta. Entonces él siempre va a poder decidir quién va a ser él mismo, ¿no? Tiene su inteligencia, tiene su voluntad, tiene su conciencia. Y por eso él dice que la vida nunca es algo, sino siempre la ocasión para algo. O sea, la vida de un animal es algo, la vida de un hombre
es siempre la ocasión para algo. Que eso, o sea, si uno se pone ahí a verlo, es interesante, ¿no? Él dice también que ser hombre es ser cuestionado, vivir es dar una respuesta. Eso al animal no le pasa, ¿no? El animal no es cuestionado por la realidad que le rodea y él no da una respuesta. En cambio el hombre sí, y el hombre es un ser responsable. Entonces Viktor Frankl, con todo esto que dice, él también trabaja mucho el tema del destino, ¿no? Que fíjense, los griegos pensaban que el destino es algo fáctico, es algo que ya está ahí, bueno, y que si nacemos como Edipo, como le pasó a Edipo, si nacemos con algo determinado ya vamos a morir así, ¿no? Como el destino de los griegos, que era como un destino fatal. Bueno, que ya la naturaleza siempre estuvo ahí y todo lo que está, lo que le pasó, no sé, si naces gordo, mueres gordo. Ahorita, o sea, el destino era como algo inamovible. En cambio, Viktor Frankl dice que el destino es más bien la oportunidad para hacer algo con tu vida, ¿no? Entonces es lo que uno ve en el cristianismo, ¿no? Que, bueno, María Magdalena, uno podría decir, ella está condenada por todo lo que ha hecho, pero no está condenada, sino que Cristo le da una segunda oportunidad. Entonces para ella, las circunstancias que han vivido son una oportunidad para hacer algo distinto. Entonces sí se ve como la diferencia. O sea, el destino no es algo inamovible, sino que más bien es posibilidad. O sea, cuando uno se pone a ver los tipos, no sé, la gente LGTB y tal, cuando te dice que el tema de la sexualidad para ellos es una limitación, para nosotros es una posibilidad. O sea, ser hombre para uno es una posibilidad, de ser padre, de pensar como hombre, de desarrollar toda tu masculinidad, para ellos es una limitación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Termina cayendo en esto, ¿no? Como mira, la naturaleza a mí me fregó, pues, o sea, aquí yo no quería ser hombre y soy hombre, no sé, lo que diría, ¿no? Entonces, pero en cambio, el destino aquí es distinto. O sea, yo tengo un destino biológico, psicológico y tal, pero no es algo que me determina, sino que me condiciona. Para Viktor Frankl hay distintos tipos de destino. Él habla de unas disposiciones biológicas y psicológicas y también dice que cada situación que uno vive es como irrepetible. O sea, por ejemplo, esta clase es como, o sea, está ahí y si ustedes no la aprovechan, entonces no la van a aprovechar en otro momento. O sea, pero cada situación tiene una respuesta adecuada. O sea, cada situación es como única y cada persona es única. Entonces esa persona única tiene que reconocer qué es lo mejor que puede hacer en ese momento, que viene el tema del sentido, que ya más adelante lo veremos. Pero fíjense, esto es una película que se llama Una vida oculta, ¿la vieron? ¿No han visto esa película? No. Bueno, eso tienen que verlo. Esto es de un tipo, Francia Gestatter, que está en proceso de beatificación, que vivía en un pueblito en Suiza y cuando llegaron los nazis fue el único de su pueblo que dijo que no iba a servir a Hitler. Entonces el tipo pasa por muchas cosas feas, pero al final el tipo le terminan cortando la cabeza, pero la película es demasiado buena. O sea, de verdad que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Pero vamos a ver cómo la persona se entiende como un quién. O sea, vean cómo sus condiciones hacen ser lo que él es. Bueno, y lo toma como posibilidad. O sea, cuando Hitler le va a cortar la cabeza, a él no le va a cortar la cabeza porque se le salió de la nada que córtame la cabeza, sino que era Francia Gestatter. O sea, tiene una historia atrás que el tipo fue capaz de, mira, yo estoy aquí porque soy Francia Gestatter. O sea, y quiero defender la verdad. Pero claro, él se va haciendo en ese recorrido. Pero bueno, vamos a ver el video. Esta película yo la tengo en un drive, después se la puedo compartir. Pero es importante que la vean. No, de verdad que es muy, muy bueno. Y uno va viendo que la persona, o sea, ya es persona, pero que las relaciones que tiene son muy importantes, ¿no? Y uno entiende a esa persona desde, bueno, fíjate lo que dice, ¿no? Nuestra mamá, Radegun, que era su pueblo, nuestra familia. O sea, el hombre tiene como unas circunstancias que es importante, que esa es otra de las cosas que reivindica el personalismo, que es el tema relacional. No es que existe a veces la gente habla mucho del relativismo, pero mira, a veces confundimos relativismo con relacional. O sea, porque si, no sé, yo no tengo las mismas responsabilidades con tu mamá,
que tú con tu mamá, porque tu mamá es tu mamá. Entonces, ajá, pero es que eso es relativo, no pana. O sea, es objetivo que tú tienes una relación con tu mamá, ¿no? Que tú tienes una relación, pero sí se ve el tema del relativismo, a veces con el tema de la relación, eso se responde. Y dice, mira, pana, no es que es relativo, sino que yo tengo un sistema de relaciones distintos al tuyo, ¿no? Y, o sea, sí se ve Jorge, ¿hiciste no? Ah, ok. Pero, o sea, porque el tema del relativismo es muy interesante, pero hay unas cosas ahí que dice Dietrich von Hildebrand, después más adelante lo veremos. Pero bueno, fíjense, Viktor Frankl dice que nuestras circunstancias o ese destino que hemos recibido son las coordenadas con las que yo realizo mi vida. Entonces, si yo me salgo de esas coordenadas, yo no voy a realizar mi vida, ¿no? Que de hecho, plenitud viene de completar, ¿no? De completar, bueno, lo que hemos recibido. Entonces, bueno, viene del agradecimiento, viene de decir, mira, yo tengo unos talentos. Más bien, en la época moderna pasa mucho en Estados Unidos, bueno, y con esto del sueño americano, que lo importante no es lo que yo he recibido, sino lo que yo me gano y lo que yo hago. Entonces, eso es algo absurdo porque dejas de ser agradecido y empiezas una carrera por querer hacer plata, por ser exitoso, por no sé qué. Lo importante es que yo haga mi vida, que la gane, Entonces, al final te terminas olvidando de lo importante y te terminas concentrando en mil cosas que no tienen nada que ver contigo. ¿Okay? Eso muchas veces ha puesto este tema del éxito y de ganadores y perdedores y tal. Bueno, yo creo que eso también lo ha traído, ¿no? Entonces no se trata de irme al Himalaya, que es lo que dice Viktor Frankl, para encontrar el sentido de mi vida, sino que el sentido de mi vida lo encuentro en estas coordenadas. ¿Ok? O sea, lo que yo voy a hacer con mi vida y tal, lo encuentro ahí. Bueno, esta frase ya la habíamos visto: yo soy yo en mis circunstancias y si no lo salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces, a lo largo de la historia ha habido como algunos reduccionismos en cuanto a la persona, ¿no? En cuanto a ver la estructura de la persona. Por ejemplo, Platón dice que el cuerpo es la tumba del alma. Entonces él veía que el cuerpo era algo negativo, no se entendía muy bien como la persona como una unidad, sino que el cuerpo era algo totalmente negativo. Cayó en un espiritualismo. Bueno, más adelante aparece Darwin y otros científicos y habla del biologismo, que lo importante es la biología. Después aparece el psicologismo, que domina nuestra época. No sé si vieron esta película ¿La vieron? Sí. Entonces, claro, ahí todo el tema psicológico, ¿no? Hay una logoterapeuta, Elizabeth Lucas, que habla de la filosofía psicológica de la felicidad. Entonces, que la persona busca la felicidad ya no como un fundamento, sino como una idea, ¿no? Como compra una Coca-Cola y sé feliz. Entonces tienes la Coca-Cola, no eres feliz, entonces sigue buscando. Entonces, claro, es como una desesperación, porque claro, la felicidad tiene que encontrar un fundamento, que ese es el sentido. Como, mira, yo tengo tengo una esposa que la cuido, no sé qué, y eso le da fundamento a mi felicidad. Pero en nuestra época no hay fundamento. O sea, la persona no busca el fundamento de lo que la hace feliz, sino que es un tema como psicológico, ¿no? Ese tema. Y también aparece el sociologismo. Bueno, que eso ya, no, que todo es un tema del sistema, de cómo funciona, que si yo nací con problemas, entonces nadie me va a ayudar y estoy condenado a ser un sociópata y aparecen los morochos Meléndez, y aparece Jeffrey Dahmer, y aparece, ¿qué otro loco hay por ahí? Bueno, en Netflix hay varios, ¿no? Bueno, pero fíjense, esto está, cuando las series y las películas de Netflix, esto ahora está de moda. O sea, como que, no sé, yo creo que ya como las estrellas de Hollywood ya se estrellaron, porque hemos visto que no eran muy ejemplares como uno pensaba. Entonces ahora el ejemplo son los locos que van matando gente y que vamos a compadecernos de ellos porque, o sea, lo que pasa es que yo creo que hay cosas en la cultura que están un poco mal. Entonces, si uno no le mete cabeza y trata de plantear otra cosa distinta, claro, había un chamito en los Robles disfrazándose de Didi. Y tenía un amigo que se disfrazó de Didi, fue el tipo el productor que estaba en una cuestión de pedofilia. Pero claro, entonces, y tenía el amiguito que se disfrazó de Justin Bieber. Entonces fueron así a la fiesta. Y estamos hablando de un chamo de 6º grado. Entonces, claro, es curioso, pero fíjense que por eso es importante el personalismo, ¿no? Vamos a dejar bien claras las cosas. Entonces el hombre tiene estas 3 dimensiones,
biológico, psicológico y espiritual. Entonces, en lo psicológico y lo biológico, el hombre, Juan Pablo II lo llama activaciones. ¿No? Hay cosas que no dependen de la libertad del hombre, sino que ocurren en él, que son las activaciones, que son como los impulsos, pero también el hombre se siente llamado por su conciencia a hacer otra cosa. No sé, yo estoy hablando con Luis y siento una notificación en el teléfono, pero mi conciencia me dice, mira, presta la atención a Luis, que es más importante que el estímulo que vas a ver en el teléfono. Entonces, claro, yo sigo mi conciencia. Claro, esto hay que integrarlo, después vamos a ver cómo Juan Pablo II plantea esa integración. Pero el hombre, como tiene conciencia, entonces es capaz de, también se siente llamado, por eso Viktor Frankl habla del inconsciente espiritual, que ahorita ya vamos a hablar de eso, pero se siente llamado a hacer algo con su vida. Y ya vamos a ver qué decía Freud, ¿no? Que Freud decía que esto era lo que dominaba, que el hombre estaba dominado por el ego, pero ya vamos a ver cómo Viktor Frankl dice que eso no es así. Entonces, ¿y aquí qué le puesto? Bueno, y que con esto el hombre se realiza, ¿no? Que el hombre que está concentrado en esto lo que hace es adaptarse, que es lo que plantea Freud. Entonces, es como un diagrama de la persona que hace Juan Manuel Burgos, y claro, fíjense que es más completo, ¿no? Él sigue mucho a Juan Pablo II, el pensamiento de Juan Pablo II, pero aquí trata de integrar todos los personalistas, o sea, trata de hacer como una explicación de lo que es la persona con todo lo que ha estudiado del personalismo. Entonces aquí dice que el hombre tiene estas tres dimensiones, pero que también están en lo afectivo, en el conocimiento y en los dinamismos. O sea, estas tres cosas también recorren lo espiritual, lo psíquico y lo corporal. Por ejemplo, el tema de la afectividad también está presente en lo corporal, ¿no? Que eso es muy interesante porque el hombre es un todo. Entonces, la afectividad no es nada más un tema psíquico o espiritual, sino que también está en lo corporal. Bueno, ahí entran las emociones, bueno, las emociones entran aquí, pero bueno, aquí me imagino que es la parte sensible. Después aquí en lo psíquico, emociones, sentimientos, pasiones, gustos, el corazón, amor, felicidad, sentimientos, etc. Bueno, esto es bien interesante, o sea que la afectividad tiene una dimensión espiritual, que de eso habla mucho Dietrich von Hildebrand en el librito que agarró Mario, habla de eso, ¿no? Que bueno, la afectividad también es algo que involucra lo más alto del hombre, ¿no? Después en el conocimiento, los sentidos, bueno, que uno conoce por los sentidos, la imaginación, la memoria y lo experimental, comprender. Fíjense que aquí el profesor Burgos dice que uno parte de la experiencia de la realidad. Claro, y yo también conozco, me encuentro con la realidad a través de mis sentidos. Entonces no es nada más un tema intelectual de abstracción, sino que también hay algo sensible metido ahí, ¿no? O sea, él trata de involucrar todo. Y después, en los dinamismos, actividad corporal, movimientos, reflejos, tendencias, deseos. Bueno, esto es como lo que no controlamos, ¿no? Lo que está como en nosotros. Y, bueno, dinamismos, pero esta parte sí, ¿no? La libertad, autodeterminación, elección, voluntad. Aquí dice vivencia interior, me vivo a mí mismo. Bueno, aquí esto no me acuerdo muy bien qué era, pero esto puede ayudar mucho como a entender a la persona. Bueno, como lo entienden estos filósofos, ¿no? Entonces, Viktor Frankl dice, bueno, el hombre es un ser cuestionado, vivir es dar una respuesta. Entonces, yo entro en contacto con lo real, mi conciencia, bueno, me siento interpelado y mi conciencia me da una interpretación del deber. O sea, cuando yo me encuentro con la realidad, yo me siento interpelado a algo y la conciencia es la que me dice lo que debería hacer. Ese es el tema del sentido. O sea, él define el sentido como una interpretación del deber de una existencia concreta. O sea, que yo me encuentro frente a una situación y frente a esa situación, como yo soy yo y yo tengo yo sé cuáles son mis relaciones y tal, mi conciencia me dice, esto es lo que deberías hacer. No sé, Viktor Frankl cuando tenía que irse cuando entran los nazis en Austria, que el tipo decide no irse porque no quería irse por sus papás. Que dice, mira, como mis papás están aquí, yo me quedo aquí. Claro, fíjense que su conciencia, bueno, le dice, es verdad, es válido que te vayas, tú te puedes ir si quieres porque te van a matar, pero él dice, yo no me voy porque yo quiero estar aquí con mis papás. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? O sea, es algo muy personal. O sea, es algo que él mismo encuentra la explicación desde su... Si se ve o sea, que hubiera sido mejor que Viktor Frankl se hubiera ido o que se hubiera quedado.
Les pregunto. Desde un punto de vista así, sí, que si vemos prácticamente que se hubiera ido, pero desde un punto de vista espiritual, más moral, más ético, que eso hubiera quedado. Claro, o sea, y además, fíjate que para él no hubiera tenido, o sea, no hubiera sido válido que se hubiera ido y hubiera dejado ahí a su papá. Entonces, claro, ahí entra un tema interesante que identifica la conciencia. Claro, la conciencia se puede equivocar y por eso hay que formarla bien. Y por eso es importante que haya unas normas y leyes básicas que... Pero ahí, fíjense que ese tema entra la persona. O sea, la persona entra a decidir qué es lo que va a hacer. Y hay algo mejor que debo hacer ahora y el sentido tiene carácter singular. Y el sentido es problemático. Pero bueno, la vida que es problemática, Viktor Frankl no lo ve como algo a lo que el hombre claudica, que es un poco lo que pasa con Freud. Ya lo vamos a ver. Sino que él ve que uno puede hacer algo, que uno puede hacer algo frente al destino. Y es un poco lo que pasa en la ética de Viktor Frankl. Que él dice, la ética comienza con la adaptación, Freud dice que la ética comienza con la adaptación al exterior. Para Frankl comienza con una reacción del espíritu. Es el antagonismo no ético, es la angustia de llenar de contenido la propia vida. Él dice que la ética comienza cuando el hombre se revela frente al destino. Y dice, ya va, yo no soy nada más así, sino que puedo ser más. Para él empieza la ética desde ahí. ¿Sí se entiende? En cambio, Freud lo que dice es, lo importante es que tú te adaptes a esos impulsos que estás sintiendo. Pero ahorita, ya la parte de, lo que pasa es el inconsciente, ahorita viene, y eso es lo que quiero llegar. Pero bueno, ética frankliana, bueno, Freud se mete en el mundo de los valores, en el terreno de los valores, en cambio Freud queda como, encierra al hombre. O sea, Freud hace que el hombre baje a lo más profundo de él y lo deja ahí, y lo deja encerrado. En cambio Frankl baja a lo más profundo del hombre y hace que apunte a lo más alto, ¿no? Que es un poco lo que hace San Agustín. O sea, yo me encuentro con lo más profundo de mí para buscar qué es lo mejor que puedo hacer. Que una persona me proyecte y me dice, Gabriel, tú naciste para algo. Pero en cambio Freud lo que hace es, bueno, ve a lo más profundo, que es un inconsciente, que no es espiritual, sino que es puramente impulsivo, y lo deja ahí, lo deja como amarrado. Y por eso dice que el hombre está dominado por el ego. Hay una película muy buena que se llama La última sesión de Freud, que es un encuentro entre C.S. Lewis y Freud. Es muy buena, se la recomiendo. Hay que ver películas. Tenemos que, si no, no sé, hacemos cineforos y tal, pero hay que ver. Esa foto la puso inteligencia artificial, no la puse yo. Pero dice, el hombre elabora la materia que el destino le brinda, unas veces creando, otras viviendo, padeciendo, se esfuerza por desbaratar su vida lo más posible, lo convierte en valores. Bueno, Viktor Frankl dice que el hombre, en la interacción con la realidad y viviendo una vida con sentido, va conquistando valores y va llenando su vida de sentido. Entonces están los valores de creación, cuando uno crea algo, cuando uno trabaja, los valores vivenciales, que es cuando uno ama, cuando uno está con amigos, cuando uno disfruta, no sé, cuando ve una puesta de sol. También están los valores de actitud, que es como la posición que uno toma frente a los momentos difíciles. O sea, pero fíjense, o sea, Viktor Frankl está consciente que la vida del hombre es abierta, o sea, la existencia del hombre se puede ir haciendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sale ChatGPT y ya el hombre no crea nada, sino que la inteligencia le genera el producto que le iba a hacer? Claro, pierdes el valor de creación. ¿Qué pasa cuando tienes un chamo encerrado todo el día en su casa jugando Play y ya el tipo no interactúa con nadie? Entonces corta los valores de vivencia. Y bueno, y la actitud, que nos llaman la generación de cristal y no sé qué, bueno, que nos dan todas las gratificaciones instantáneas, no sé. Entonces, claro, tú vas viendo que un poco lo que ha pasado es que todo lo que llena de contenido en la vida del hombre, según Viktor Frankl, te lo corta, ¿no? O sea, pero claro, cuando tú le vas hablando, yo me acuerdo una vez que le hablé de esto a unos chamos en una convivencia, entonces el chamo se le quedó muy grabado esto y dijo, profe, estoy tratando de proponerme qué valor vivencial puedo vivir, porque estoy muy metido en mi play, ¿no? O qué valor creativo, porque me da mucha flojera hacer las tareas o lo que sea, puedo desarrollar. O sea, pero fíjense que son cosas que si uno lo aplica a la actualidad, es interesante. Entonces Viktor Frankl se pregunta de dónde viene esa conciencia. O sea, lo más profundo del hombre, o por ejemplo, él se pregunta también ante qué o ante quién somos responsables. O sea, a ver, ¿qué es lo más profundo del hombre? O esa conciencia, ¿en qué se fundamenta? Les pregunto. O
O sea, ¿la conciencia qué es? Bueno, lo que pasa es que aquí yo también me meto en un lío porque yo tampoco sé responder, pero la conciencia que vendría siendo. Aquella realidad que tenemos presente. Aquello. Aquella realidad que tenemos presente. Ok, por eso, pero sería como conocimiento consciente. Sí. Pero la conciencia que vendría siendo. Valga la redundancia, el concepto o definición presente del inconsciente. O sea, aquello, como mencionaba Freud, es la punta del iceberg, lo que podemos ver y percibir apenas tenemos esta visión de la realidad. Eso es lo consciente para nosotros. Y la raíz de la conciencia entonces vendría siendo el inconsciente. El inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? A ver, para Freud, el inconsciente es aquel lugar donde nace y se cultiva toda aquella memoria, recuerdos, discusiones, tanto emocionales, sexuales, que mencionaba él también, y energías psíquicas nacían a partir del inconsciente. Había cosas, sentimientos, recuerdos, todo aquello que se reprimía abarcaba el inconsciente. O sea, que la conciencia y la inconsciencia vendrían siendo la interioridad de la persona. La conciencia es lo que tengo, lo que está como en mi radar, lo que puedo ver, y lo inconsciente es lo que no puedo ver. Sí. Pero tú dices que entonces lo más profundo del hombre son sus traumas, estas cosas que dice Freud. Para Freud sí, era todo ese sentimiento, emociones sexuales. Ojo, yo tenía otro concepto. Y Ok. para Freud también estaba el punto medio, que era el preconsciente, que son recuerdos, digamos, de nuestra infancia, que quizás de repente en un momento consciente, aparte, me recuerdo cuando tenía 5 años, porque este momento, esta escena ya la viví hace muchísimo tiempo. Es un punto medio que para Freud existía y que a partir de ahí comenzó lo que era la represión, o sí, la represión de los recuerdos y memorias que se daba, que da el inconsciente. Mira, ahí, bueno, ahorita en este video voy a responder. Pero fíjense que Viktor Frankl va a bajar en ese libro que agarró, que agarraste tú. Fíjate, él también, bueno, le da el mérito a Freud de haber hablado del inconsciente, pero él también baja lo inconsciente y él va a criticar a Freud y le va a decir, ese inconsciente del que tú hablas es puramente impulsivo. O sea, como que el hombre se siente interpelado nada más por sus impulsos y tal. Pero él dice que también el hombre se siente interpelado por el espíritu, que él habla del inconsciente espiritual. Entonces dice que lo más profundo del hombre no es solamente esa facticidad psicofísica, bueno, cosas que hemos vivido de psicología o lo que sea, sino que es el centro de sentimientos y actos espirituales. Ese es el inconsciente espiritual. Pero fíjense este video. Aquí no va a hablar o sea, vamos a ver a este tipo y la persona, Francia Gestater, que es este es el que le hace el juicio a Francia Gestater. Y Francia Gestater, como es una persona que sigue su conciencia, apela a la conciencia de este tipo. Pero fíjense que no apela, al principio es como una cosa de intelecto, que el tipo trata de darle razones y tal, y trata de hacerlo como trata de convencerlo, pero Francia Gestater se mueve en otro plano, en el plano de la conciencia. Entonces lo que va a hacer Franz es apelar a la conciencia de este tipo. Y este tipo, fíjense que la conciencia no va a ser un tema intelectual, o de lógica, o de lo que sea, sino que va a ser más bien algo afectivo. No, el tipo va a sentir que pasa algo. ¿Ok? En la mirada vamos a verlo todo. O sea, en la cara del tipo vamos a verlo todo. ¿Ok? Y yo creo que ahí vamos a ir respondiendo qué es la conciencia. O sea, qué es Lo que pasa es que es un tema muy complejo, ¿no? Pero fíjense que... I have this feeling inside me that I can't do what I believe is wrong. The judgment of this court is death. Por eso, entonces la conciencia que vendría siendo es un tema complicado. Pero en esta escena creo que se ve, o sea, que vieron ustedes, que nos podría... Puede ser la elección del bien y del mal. Una forma de ver. Pero fíjate que él hace referencia a todo lo que el tipo ha vivido. Sí. O sea, que la conciencia vendría siendo como Juan Pablo II decía que era un pozo que siempre estaba ahí. O sea, es que aquí no hay un pizarrón.
Pero Juan Pablo II decía que, a ver, la conciencia no es que crea conocimiento, sino que la conciencia agarra el conocimiento que genera los sentidos y el intelecto. Entonces, por ejemplo, bueno, y las emociones también. Entonces, cuando yo conozco algo, cuando me encuentro con la realidad, ese conocimiento pasa a mi interioridad, o sea, mi interioridad como que lo asimila, y esa asimilación va pasando a una subjetividad que es mi conciencia. O sea, que va guardándose ahí como un pozo, que es el tema de los recuerdos. Entonces, por ejemplo, si yo viví una experiencia traumática, entonces mis emociones le van a decir a mi interioridad, como mira, esto fue algo horrible, y entonces, claro, lo voy a guardar como algo horrible. Entonces, claro, en mi interioridad van a haber cosas horribles, o también van a haber cosas muy buenas. ¿Okay? Pero bueno, y quizás son tan feas que lo paso al inconsciente, ¿no? Que es un poco lo que diría. Pero claro, lo curioso aquí es que no se queda nada más en ese pozo, sino que va más allá, ¿no? Entonces está la conciencia moral, que es cuando uno hace algo malo o bueno, o también está la autoconciencia, que uno tiene conciencia de las acciones que hace, ¿no? Cuando uno actúa, uno es consciente de que actúa, y está, o sea, lo que pasa es que la conciencia tiene muchas cosas, ¿no? Pero entonces Juan Pablo II dice que hay como dos funciones, que la conciencia lo que hace es reflejar ese conocimiento que hemos tenido, y la otra cosa es reflexionar, pero que, por ejemplo, uno hace un examen de conciencia después de que ha vivido unas cosas, porque la conciencia de por sí no es reflexiva, o sea, la conciencia es alógica, que eso también lo dice Viktor Frankl. O sea, la conciencia no es racional, sino que es más bien, o sea, es más bien como afectivo. O sea, el examen de conciencia viene después de que pasó algo. Entonces, claro, yo reflexiono después de que pasó algo, pero la conciencia es algo como afectivo. Claro, y lo curioso aquí, entonces, es cómo en la conciencia yo soy capaz de apelar a lo más alto del hombre. O sea, como, bueno, Viktor Frankl lo llama también el carácter, bueno, donde uno se encuentra con Dios. O sea, que tiene como, es como una voz que me habla, ¿no? Como esa interioridad que yo tengo. Entonces está otro aspecto de la conciencia que yo creo que a ese no llega Freud, ¿no? Y que dice Viktor Frankl que ahí, en esa interioridad, uno es capaz de encontrarse con Dios. Él habla de una religiosidad inconsciente, por eso el libro se llama así, la presencia ignorada de Dios. Mira, hay miles de tipos aquí diciendo que Dios no existe, que no existe, pero lo tienen dentro de sí. O sea, en lo más profundo de ellos se encuentra con Él, ¿no? Que hace que lo más profundo es lo más alto de Él. Entonces es un tema curioso, ¿no? O sea, para Jung, el inconsciente, a diferencia de Freud, que solamente era movido por pulsiones sexuales y emocionales, como comentaba, lo movía otras energías, que era que si de repente aquello que nos daba un placer más allá de lo sensitivo. Por ejemplo, sencillamente pasar una tarde con unos amigos, en un parque, algo, eso genera placer en el individuo. Y eso para Jung era un sentido o un fin para el inconsciente. Para él, el inconsciente también buscaba, pues, el sentido que tenía su vida en sí, como tal. Y él muchas veces llegó a tocar el tema de Dios. Pues quizás sí, algunas personas es buscar ese ser, ese encuentro con algo más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Sí, la crítica que le hace Viktor Frankl a Jung, tendría que leerlo otra vez, es que él dice que Jung, o sea, yo digo Jung, pero bueno, como se diga, él dice que se queda como, primero que es como una espiritualidad, pero no tan concreta del ser personal, sino que es más bien como una espiritualidad así como etérea, ¿no? Que era un poco lo que pasaba con otros filósofos. Y también él dice que se queda, o sea, que para él lo espiritual también es algo fáctico, es algo que ya está hecho, es algo que está ahí, o sea, no es el encuentro con una persona, o sea, no como que no llega a ese tema. Bueno, no sé, por eso es interesante si te lees el libro, después tú nos das una clase, pero es curioso lo que... Pero aquí, por ejemplo, no sé si Elio puedes leer aquí lo que dice Viktor Frankl de la religiosidad inconsciente. Se ha dicho que la conciencia es voz de la trascendencia y que por tanto ella misma es trascendente. Así pues, el hombre irreligioso no es sino aquel que ignora esta trascendencia de la conciencia, porque también el hombre irreligioso tiene, en efecto, conciencia. También él tiene responsabilidad, solo que no pregunta más allá. No pregunta ni por él, ni por el ante, ni por el de dónde. Por el ante qué, ni por el... Ni por el ante qué, ni por el dónde, ni por el de dónde de su conciencia.
O sea, el fundamento de mi conciencia es trascendente. O sea, y fíjense que la responsabilidad viene por eso, porque uno tiene que responder ante alguien, ¿no? ¿Ante quién? O sea, la religiosidad inconsciente, porque hay gente que dice, no, yo soy ateo, no sé qué, pero en el fondo no se ha cuestionado la trascendencia de su conciencia. Yo me acuerdo, yo tengo un abuelo que es ateo, y bueno, o sea, no es que es ateo, pero dice que no cree en Dios o lo que sea. Y le leí esta frase y casi se pone a llorar. Pero claro, porque es un tema interesante, es como, o sea, todos estamos claros de que la conciencia tiene algo que trasciende, pero hay gente que sencillamente no se lo pregunta. O sea, y que se queda ahí. O sea, no se pregunta ni el por qué, ni el ante qué, ni el de dónde de la conciencia. O sea, ni el ante qué yo soy consciente o ante... O sea, es un tema interesante. O sea, esto es un tema como muy profundo, pero... O sea, lo curioso de Viktor Frankl es que llega a este tema a Dios a través de la conciencia. O sea, es como una demostración de la existencia de Dios a través de la conciencia. Y se o sea, te lees ese libro y es impresionante. De verdad que el libro es muy bueno, pero es lo que te digo, es un poco complicado. Entonces, bueno, ese es el giro personalista. Y la estructura de la persona, bueno, ya es lo que habíamos un poco visto aquí. Yo pensé que me iba a extender más y que íbamos a participar más. Ok, por eso este es el material que preparé para hoy. Pero bueno, la estructura de la persona, esto creo que es muy importante. Yo creo que esto los va a guiar también en las cosas que vayan leyendo y tal. Esto los puede ayudar mucho. Entonces, después se los puedo compartir. ¿Ah? Sí, una vez en un retiro un padre nos habló sobre eso, sobre esas tres dimensiones de la persona, de que hay una dimensión corporal, una psíquica y una espiritual. Pero no recuerdo muy bien si cito a Viktor Frankl. No, es que hay muchos autores que hablan de eso. Juan Pablo II también habla de eso, digo, Sí. creo que, ¿no? Sí, sí. Sí, Juan Pablo II. Bueno, y Juan Pablo II es muy claro. Él de hecho tiene... Déjame ver, es que yo tengo ese esquema aquí, donde él habla de cómo se integran. Porque Juan Pablo II en Persona y Acción, él dice que, bueno, es verdad, hasta ahora nos hemos concentrado en conocer a la persona como una estructura, pero ahora vamos a conocerla a través de la acción. O sea, el hombre se manifiesta en la acción, entonces la acción me dice quién es el hombre, entonces él parte de lo que hace el hombre para poder ver qué es lo que conforma al hombre. O sea, por ejemplo, el hombre confía. Entonces yo veo cómo el hombre confía y entonces eso me dice algo de la estructura de la persona. O sea, la persona tiene que tener una estructura que le permite confiar. Entonces, claro, conoces mucho más al hombre. O sea, no es nada más que te quedas, bueno, es que tiene inteligencia, voluntad, afecto. Ya va, es que el hombre es mucho más que eso, ¿no? O sea, es un poco... El libro es bastante complicado, Persona y Acción. Bueno, te explican que quede en el aire. ¿Ah? Que nos lo explicó y quede en el aire. No, o sea, él lo que dice es conozcamos a la persona a través de lo que hace, a través de la acción. Entonces, viendo su acción, vuelvo a ver la estructura del hombre. Y voy, no es que, o sea, como completo más lo que es el hombre. No, cuando el hombre ama, por ejemplo. ¿Cómo ama? Por eso, o sea, cuando tú lo ves puramente intelectual, tú dices, ok, el hombre ama porque tiene voluntad. Y porque tiene voluntad, no, y no se pregunta cómo es que el hombre ama. Eso. Ajá. O sea, pero por eso te digo, como el amor es algo que tiene que ver con la voluntad, porque tiene inteligencia, voluntad, afecto. Entonces el amor tiene que entrar dentro de la voluntad. Porque ese es el conocimiento como más racional. Pero claro, cuando tú ves a un hombre que ama, es que la cosa es mucho más rica que eso. O sea, es como mucho más... Pero el esquema no sé... Se lo tengo que preparar para otra clase, porque no sé qué lo hice. Mira, pero ya después, pues yo hubiera preparado... Vamos a ver los otros rasgos. Hay uno que es muy interesante, que es el de la sexualidad, que Julia Marías habla de la condición sexual. Que él habla de eso en la educación sentimental.
ya la próxima clase, es que de verdad pensé que me iba a extender un poco más, pero creo que tengo que hablar menos y hacer que ustedes participen más. Así que me tienen que ayudar a eso. Mira, y aquí ya después vemos, la clase que viene, vemos los otros rasgos, que bueno, que están ahí bastante relacionados. Afectividad y subjetividad. Pero sí, lo tengo que preparar. Y no me voy a poner aquí a hablarles pistolada. Bien, entonces por ahora vamos bien. Se ha entendido un poco qué es esto del personalismo. O queda así como... Sí. Me está ayudando. O sea, ya poco a poco va tomando fondo. O sea, ya, o sea, como lo puedo decir en la primera clase, el concepto del personalismo, como fueron muchos, tanto de Viktor Frankl como Eddie Einstein, tocar tantos puntos, y al fin y al cabo llegar a un acuerdo es como que, porque es mucho contenido, entonces es parte también de contextualizar todo. Entonces ya con lo que vimos hoy y las clases pasadas, el personalismo de que ya no pasa de un qué, sino un quién, pero ese quién podremos verlo de qué forma, o sea, como la pregunta filosófica, ¿quién soy? ¿Qué soy? O sea, ya parte de eso, de seguir buscando más ese quién en el ser humano, no solo en el hombre, sino buscarlo en todo. Sí. Bueno, y también uno ve, bueno, que era un poco, yo creo que lo que quería, o sea, la realidad es tan rica y es tan, o sea, por ejemplo, cuando Santo Tomás hablaba del ser, él no se refería nada más al ser que uno ve, sino también se refería a todo el misterio que hay atrás del ser. Entonces, ¿sabes? Es como que, mira, sigamos viendo qué hay en la realidad, que es un poco lo que hace Juan Pablo II. Como, mira, no podemos quedarnos nada más con el ser. O sea, bueno, lo que pasa es que el ser es demasiado rico, o sea, es lo que les digo, que, o sea, la palabra ser en Santo Tomás era algo mucho más rico de lo que uno piensa. Lo que pasa es que, claro, también pensándolo desde la tradición como intelectualista, del concepto, la abstracción, no sé qué, entonces tendemos como a conceptualizar todo, y bueno, y por eso terminamos cayendo en el racionalismo. Pero por eso hay que volver otra vez, por eso Burgos habla de volver a la experiencia de la, bueno, y aparece la fenomenología, aparecen todos estos movimientos, pero es como que, mira, la realidad es mucho más rica. Entonces, entender bien qué es el personalismo es bien complicado. O sea, yo llevo estudiando 3 años el personalismo y todavía no sé qué. O sea, pero sé que uno, o sea, en verdad, como que define, mira, o sea, como te lo digo, es verdad, una filosofía que parte de su reflexión, parte de la persona. Pero yo veo que es como una reflexión que parte de la persona que se encuentra otra vez con la realidad. Entonces, es interesante, claro, el doctor Burgos habla de una metafísica y una que va dándole como forma a todo ese personalismo, pero, no sé, es que es demasiado. O sea, y todos los autores son muy distintos, porque todos tuvieron experiencias de vida muy distintas. O sea, es como, tú no puedes meter en un mismo esquema a Liechtenstein, a Julián María, a Juan Pablo II, es imposible. Pero claro, al mismo tiempo yo creo que eso lo hace tan rico porque vas viendo la realidad desde distintas perspectivas. Entonces, claro, eso tiene el problema de que quizás es poco científico, ¿no? Que quizás los científicos En mi tesis había un jurado que fue el único así que se puso necio y me decía, mira, pero aquí hablas de sociología, de familia, de psicología, de filosofía, ¿esto es de qué? Y yo decía, mira, pero de la realidad. O sea, hay una realidad que se llama confianza, que el hombre confía, y confiar no implica nada más el tema sociológico, sino que implica muchas otras cosas, porque el hombre no es nada más sociología. Entonces, claro, el tipo como que, o sea, claro, entonces había que mejorar el tema de la metodología, ver, bueno, ahí tuve que ponerme ahí con el doctor Burgos, el tema de la experiencia y tal, pero es complicado, porque además como las ciencias son tan particulares, entonces el problema que tenemos es que te quedas en una parte, sí. Entonces, ¿cómo integras, no? Que eso es una cosa muy bonita del personalismo, que integra. Se trata de... Pero bueno, esto es algo que todavía se está como desarrollando, el tema del personalismo.
Entonces también ustedes, si se ponen a investigar y se ponen y les interesa algún autor y tal, bueno, también eso puede ayudar bastante. Y vamos a ir desarrollando poco a poco. Y también yo conozco al doctor Burgos, entonces si a alguno le interesa mucho el tema, está la maestría de personalismo y tal, bueno, no sé, hay cosas ahí que se pueden, que esa maestría es genial, pero que por cierto es toda a distancia. Pero bueno, ya esto es un tema que hay que seguirlo trabajando. Pero bueno, disculpen que terminamos como 50 minutos antes, así que me disculpo, pensé que esto iba a llevar más tiempo. Ya la clase que viene seguimos. Preparado nada. Ah, La clase que viene preparado dos nada. sí, sí. No, ya la próxima me preparo bien. No, y también tengo que tratar de callarme un poco más y que ustedes participen.